hago un recordatorio de lo que nosotros hicimos ayer. Ayer calculamos el centro de gravedad de, de una figura geométrica, de una figura plana, que es totalmente similar bajo el mismo cálculo cuando lo que estamos calculando es un volumen y si lo que estamos calculando es una línea, lo podemos hacer bajo la misma metodología. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a aprender cómo se aplica el, el momento de inercia. Pero le hago un recuentito cortito de qué cosa es un momento de inercia. Cuando nosotros vimos la primera ley de Newton, allí hablábamos de que esa primera ley se basaba en la inercia, que es cuando un cuerpo que está en movimiento quiere seguir en movimiento, y si un movimiento está parado, quiere seguir parado. O sea, es el momento donde el cuerpo quiere seguir en el estado en el que se encuentra siempre. Las figuras geométricas o todo cuerpo sólido también pasa por las mismas circunstancias. Es así que eh, nosotros nos encontramos con un punto donde si ese cuerpo está girando, por ejemplo, si yo tuviera una figura plana y allí en ese, donde me da ese punto de inercia cruzara una aguja, ese cuerpo si está en movimiento va a querer seguir estando en movimiento. Y si ese cuerpo está parado, va a seguir queriendo estar parado. Un momento de inercia no es lo mismo que un centro de gravedad, pero sin embargo necesita el centro de gravedad para poder calcular el momento de inercia. Es por eso que ayer vimos centro de gravedad, hoy día quería que estuviera totalmente claro ese centro de gravedad para de esa manera poder nosotros, a partir del cálculo del centro de gravedad, calcular el momento de inercia. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que haya que calcular el momento de inercia de un cuerpo, necesariamente vamos a tener que calcular el momento o sea, cada vez que necesitamos calcular el momento de inercia, vamos a necesitar calcular el centro de gravedad primero. Entonces son dos pasos. El día de ayer, yo les di una tarea que yo les di una tarea que implica 10 ejercicios. Pero yo no quiero que hagan los 10 ejercicios porque no quiero que se aburra haciéndolos. Solo tienen que hacer 3. Y los 3 ejercicios que tienen que hacer cada uno están relacionados con los 3 últimos números de su cédula. O sea que como hay 10, usted si termina en 5, busca, si su cédula termina en 5, busca el ejercicio número 5, ahí busca los números anteriores. Y en caso de que estos 3 últimos números, alguno se repita, entonces tiene que continuar con el que sigue. O sea, pero todos tienen que hacer 3 ejercicios. Muy bien. Entonces vamos nosotros en este momento a entrar a GeoGebra y una vez que abra GeoGebra, yo voy a compartir la pantalla primero para diseñar una figura geométrica que vayamos a calcular. Y después, pero antes de eso, me gustaría compartir la pantalla porque así como nosotros ayer pudimos copiar las diferentes fórmulas que se utilizan, cuando nosotros queremos calcular las áreas geométricas. De la misma manera, eh, cuando calculamos momento de inercia, pues tenemos que tener algunas fórmulas presentes. Como estoy compartiendo pantalla, antes de irme a GeoGebra, déjenme poner una pizarra de hidro para, para poder compartir con ustedes esas fórmulas.
Por aquí no es. Ok. Nosotros el día de ayer estuvimos trabajando en esta pizarra. Nosotros el día de ayer estuvimos trabajando en esta pizarra, más o menos con esta parte que está aquí. Bien. Ok. Ahora, cuando nosotros calculábamos el centro de gravedad, teníamos esta figura que la base es sobre 2 en un rectángulo y la altura sobre 2. Pues bien, cuando yo tengo esta figura, ahora en el momento de inercia, la fórmula que yo voy a utilizar, déjenme mover esto un poquito. Eh, Déjenme mover esto para que podamos aprovechar este mismo gráfico solo para copiar las fórmulas. Ok. Bajo cada figura geométrica, vamos a escribir las fórmulas correspondientes. Cuando yo tengo cuadrados aquí, yo voy a calcular la inercia en el eje de las X, así se escribe. Y eso va a ser igual a la base por la altura al cubo. Base por altura al cubo. Y todo esto sobre 12. ¿Ok? Ahora, aquí está. Esa fórmula, control C. Y cuando yo voy a calcular la inercia en el eje de las Y, va a ser igual a la altura sobre la base al cubo dividido para 12. Ok. Des en cuenta que aquí se cambia la base por la altura. En la X es base por altura al cubo y en la Y es altura por la base al cubo sobre 12. Cuando yo calculo aquí una circunferencia, entonces voy a tener que la inercia en el eje de las Y, en el eje de las Y, pero también puede ser en el eje de las X, porque como es circunferencia es lo mismo para todos lados, ¿verdad? Pongamos aquí primero las X, punto y coma, Y. Esto va a ser igual a pi, por aquí debe estar pi por el radio a la cuarta. Y todo esto de aquí lo dividimos para 4. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo la fórmula que voy a utilizar en esta parte de aquí.
Ahora, cuando yo tengo un triángulo, vamos a decir que la inercia en el... La inercia en el eje de las X va a ser igual a ver, voy a copiarle acá nomás. Voy a copiar estas dos fórmulas de aquí porque me sirven acá. Control C, Control V. Cuando es el triángulo es lo mismo, la misma fórmula, solo que dividido para 36, no para 12. Ok. Listo. Entonces, si ustedes tienen ahí esas fórmulas, con esas fórmulas es que nosotros vamos a trabajar. Esta fórmula también se las conoce como teorema de Steiner, por si acaso alguien necesite saber ese valor. Muy bien. Entonces vamos a hacer una figura en el GeoGebra, una figura muy sencilla de manera que lo podamos resolver de manera práctica. Okay. Vamos a poner aquí vamos a hacer un polígono que empiece aquí, aquí. Dos, okay. Listo. Tenemos ahí un polígono. Le voy a quitar todos esos puntitos azules para que no nos confunda. Ya. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra figura geométrica. A esta figura vamos a calcular dónde queda el centro. Para que no nos interrumpa esto, vamos a ponerle aquí que queremos que sea invisible. Este también. Estamos quitando esos nombres para que no nos interrumpan en la figura. Ahora viene la idea de aquí. ¿Cómo puedo calcular el centro de gravedad de esta figura? Que es bastante irregular. Ya lo vamos a ver. Pues bien, yo aquí podría utilizar el sistema para hacer un cuadrado grande y restarle los espacios en blanco, que sería hacer un cuadrado grande y quitarle
otro cuadrado aquí, otro cuadrado chiquito, un cuadrado chiquito y otro cuadrado grande. O también podría ser, esto de aquí lo convierto en 3 rectángulos, un rectángulo aquí, otro rectángulo aquí y otro rectángulo aquí y lo calculo. Es como a nosotros se nos haga más fácil. un, abramos un Excel para hacer el cuadrito y de esa manera busquemos, pegamos uno nuevo aquí. Cosa que ahí lo comenzamos desde el inicio y de esta manera nos repasamos si no estuvimos ayer, por si acaso. Entonces aquí tenemos la figura. Aquí vamos a tener la base. Aquí vamos a tener la altura. Aquí vamos a tener el área. Aquí vamos a tener la distancia en X, la distancia en Y. Y aquí vamos a tener área por X. Y acá vamos a tener área por Y. Listo. ¿Okay? Entonces hacemos el cuadrito para poder calcular. Ok. Entonces, entre las figuras que yo tengo, voy a dividir la pantalla aquí con... Ok, aquí está la figura. Yo podré decir que yo tengo aquí arriba un rectángulo, aquí donde estoy marcando, este es un rectángulo, este es otro rectángulo, y lo que queda aquí en medio va a ser otro rectángulo. ¿Ok? Entonces, el de aquí abajo le voy a poner rectángulo 1, el de aquí arriba le voy a poner rectángulo 2 y el de aquí arriba le pongo rectángulo 3. Observen algo que es importante. No estoy comenzando en el 0. Estoy comenzando un poquito más acá, porque si comienzo en el 0, esta línea se me va a pasar hacia el segundo cuadrante. Que no hay problema si se pasa, pero para no complicarnos, lo estoy poniendo de esta manera. Entonces, yo aquí voy a tener, como los voy a sumar, voy a tener el triángulo 1. Acá abajo el triángulo 2. Y acá abajo el triángulo 3. Ya. Ok. Entonces, bajo esa expectativa ahí, voy a comenzar a generar la información. Profesor, una pregunta. Dígame, mija. ¿Por qué pone triángulo si se supone que cada uno son rectángulos? Sí, perdóname, me confundí. Es que yo trabajo tanto con figuras geométricas que ya a veces ya me, se me va, a veces se me va la idea porque yo, o sea, yo quiero que entiendan algo ustedes que es importante. Muchos profesores, cuando les enseñan basado en ejercicios que han sacado de internet, de un libro y eso. Pero normalmente cuando yo me pongo a practicar con ustedes en las clases, yo no tengo ejercicios planificados, sino que son ejercicios que lo vamos resolviendo ahí como lo encontremos. Y en eso podemos tener muchos inconvenientes, muchos problemas. Y a veces se me van la idea, así como ahora, que los necesito a ustedes atentos para que me corrijan, como en este caso. Muchas gracias. Pues bien, veamos el triángulo número 1, decíamos que era esta parte de aquí, ¿verdad? La base, si ustedes cuentan aquí, ¿cuánto es la base? La base es 3. Y la altura es 1. ¿Okay? El área entonces va a ser igual a la base por la altura. Y todo esto es dividido, oh, perdón, dividido para 2. Pero me faltó poner la otra parte aquí de este. Ok, entonces aquí ya tengo el área.
Y como todos son rectángulos y es la misma fórmula, ok, le ponemos la misma fórmula. Ya, ok, ya vamos por ahí. Entonces, el rectángulo 2, que es el, digamos que es el vertical, ¿cuánto tiene de base? Tiene de base 1 y de altura tiene 3. ¿Ya? Y el otro rectángulo tiene de base 5 y de altura 1. Base 5, altura 1. Ok. Hasta ahí ya tenemos una parte. Ahora veamos las distancias. Como esto de aquí es un rectángulo, la base yo tengo que dividirla para 2. O sea que la base me quedaría, en este rectángulo, la base me quedaría aquí. Yo la voy a subir esta línea hasta acá arriba a propósito. ¿Por qué le digo a propósito? Porque subiéndola acá arriba, de alguna manera hay una coincidencia en... No la puedo mover. Hay una coincidencia en las líneas porque esta figura, el centro pasa en todos sus triángulos, en todos sus rectángulos, perdón. Entonces, esta línea aquí la vamos a segmentar para saber qué es esto. Ok. Entonces, estamos hablando solo de la parte de aquí abajo. La base, esta es la mitad de la base. O sea, yo necesito saber cuánto mide esta base. Esta base, si es de 3, la mitad es 1.5. Pero des en cuenta que aquí tengo otro centímetro más. Aquí. ¿Ya? Tengo otro centímetro más. Si parto desde el punto 0 hasta donde está la mitad de la base, entonces habría 2.5. En relación a X, yo tendría aquí 2,5. Y en relación a Y, la línea que iría aquí sería esta. El segmento sería este de aquí. Porque estoy dividiendo esa altura para 2. Entonces, vamos a ponerle segmento para saber que me estoy refiriendo a esto. Esa línea ahí, segmentada aquí. ¿Ya? Entonces, este centro de aquí, el que estoy marcando en este momento aquí, a veces por efecto del internet, como que lo que yo digo está muy adelantado a lo que hago, me estoy dando cuenta porque tengo dos pantallas y lo que hago en una se tarda un poquito en reflejarse en la otra. Pero bueno, tengo aquí el centro de gravedad voy a ponerlo color naranja. El centro de gravedad del rectángulo 1 quedaría ahí, ¿verdad? No hay problema. Entonces, la altura, como tiene 1 de altura y es un rectángulo, la mitad es 0,5. Entonces, en Y, voy a extender, déjeme ver si no se puede extender. Voy a extender la línea. Esta línea que hice aquí la voy a extender un momento para que tengamos más clara la idea de lo que es medir. La voy a extender hasta aquí, hasta el punto de la Y, con el afán de que usted pueda medir de 0 hacia arriba cuánto mide. Mide 0,5. ¿Ya? Mide 0,5, pero obviamente que el centro de gravedad es este, ¿verdad? Q. Si medimos de 0 hacia arriba es 0,5. En el de la X, si medimos de 0 hasta donde va el centro, es 2.5. Entonces Y sería 0,5. Listo. Ahora viene el rectángulo 2, que va a ser el de aquí en medio. Este de aquí en medio. Entonces, si ustedes ven, como está centro a centro, la misma línea que yo hice hace un momento me sirve como centro. Tendría que hacer la otra línea, como esto tiene 3, tendría que cruzar una línea aquí de manera horizontal para poder mirar las distancias de las Y.
Entonces, aquí estoy cruzando una línea horizontal que tal vez, que debe ser un poquito más abajo. Pero no se pierda, bajémoslo un poquito hasta el centro. Ahí, está aquí, está aquí, no. Ya, ahí. Vamos a quitar las letras estas para que no se vea. Pongámosle invisible. Esta P también pongamos con segmento y pongámosle invisible. Ok, ahí está. Entonces, el punto del centro de gravedad sería, del rectángulo en medio sería ese, ¿verdad? Ahora veamos qué distancia hay con relación a la X. Des en cuenta que es la misma distancia de hace un rato. Esta es la misma línea, la misma distancia, 2.5. 2,5. Y con relación a la Y, des en cuenta que como aquí es la mitad, ya lo dividí en 2, des en cuenta que ahora queda con relación a la Y en 1, 2, 2.5. 2,5. ¿Ya? Ahora seguimos. La figura acá arriba, des en cuenta que en la base ya está dividido por la mitad por la misma línea. Lo que tengo que dividir ahora es la altura del rectángulo aquí. Y si cogemos ese rectángulo, entonces yo voy a tener desde la Y, voy a tener esta línea. ¿Ok? Ahora la voy a segmentar. La voy a segmentar. Y la voy a poner un poquitico más abajo porque no está exactamente en la mitad. Ya, ahí está en la mitad. Y grafico el punto del centro de gravedad. Des en cuenta que tenemos ahí 3 centros de gravedad en la misma línea. ¿Ok? Ahora pongamos los valores y veamos que con relación a la X, está en la misma línea, 2.5, del 0 para acá, 2.5. 2,5. Profesor, otra pregunta. Dime, En el área, ya. ¿es base por altura dividido para 2 o No, solo base por altura? es solo base por altura. En antes le puse base por altura dividido para 2 porque había escrito triángulo y automáticamente ya se me viene a la cabeza esa fórmula de que triángulo es base por altura sobre 2 y lo puse así. Ya vamos a cambiar ese datito. Esperamos un ratito terminar aquí. Que aquí cuando hacemos todo, corregimos y automáticamente todo se corrige. Pero gracias por tu observación. Bueno, entonces tenemos Y. Des en cuenta que del 0 en Y es 4.5. Llega hasta el 4.5, ¿verdad? Entonces ponemos el área en Y, 4,5. Ahora, el área en X significa que vamos a tomar el área y lo vamos a multiplicar por X. Y ahí está. Y obviamente que hacemos en... Y el área en Y, tenemos el área de aquí por la distancia en Y, ahí está, y ya lo podemos terminar aquí. ¿Ok? Si nos damos cuenta, ya se hizo fácil, ahora vamos a corregir la fórmula del área, tal como nos dijo la compañera. Esto de aquí solo es base por altura. Y automáticamente ya todo está corregido, ¿ya? Déjenme eliminar esto. Eliminar toda la columna. Entonces yo aquí puedo poner aquí abajo el total. Y este total, vamos a calcular las áreas totales. Y déjenme agrandar esto. Ya solo estoy trabajando con el cuadro. Vamos a trabajar el área total. Dice que es 11. El área en X, el área por X sería 27,5 y el área en Y sería 31,5. Ok. Como ya tengo el área, déjenme
tomar aquí, eliminar esta fila. Y ya tengo el total, ¿ok? Este va a ser mi total. Ahora sí yo puedo decir, puedo poner acá, centro de gravedad en X es igual, y acá centro de gravedad en Y es igual, ¿ok? Entonces esto de aquí lo ponemos, perdón, esto de aquí lo ponemos aquí, tenemos eso, ya, ok. Entonces el centro de gravedad en X, ¿a qué sería igual? Sería igual a esta área por X dividido para el área. Y el centro de gravedad en Y sería igual a el área por Y dividido para el área. ¿Ok? Como esto da mucho aquí, vamos a poner menos decimales. Ya, ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice el resultado? Me dice que el centro de gravedad de toda la figura es 2.5 en X y 2.9 en Y. Entonces vamos a graficarlo en esos puntos. Okay. Si tengo 2.5, des en cuenta que en X 2.5 es en la misma línea que ya está hecha aquí. Y en Y dice 2.9. Vamos a ver dónde da 2.9. Si vamos a tirar una línea para segmentar eso. 2.9 es aquí, casi llegando al 3. Ok, aquí. Deben bajarle un poquitico. No lo puedo bajar. Lo voy a borrar para hacerlo en otro lado y subirlo. Voy a hacer esa línea aquí. Aquí. ¿Ya? Y esa misma línea la voy a segmentar. Entonces, 2.9 es un poquito antes del 3. Digamos más o menos por ahí. Allí es 2.9. Quiere decir que el centro de gravedad de toda la figura va a ser este. Lo voy a hacer un poquitico más grande. Déjenme ver. Y le voy a cambiar el color para que resalte. Lo voy a poner, a ver, no. No sé, se ve más feo. Ya. Lo puse más rojito allí. Entonces, ya, ahí está el centro de gravedad, chicos. ¿Qué es lo que nosotros podemos notar aquí? De que el centro de gravedad de cada una de las figuras no es el mismo del centro de toda la pieza. ¿Por qué hay esta diferencia? Esta diferencia existe porque aquí el rectángulo de abajo es mucho más corto que el rectángulo de arriba, por lo tanto, el rectángulo de arriba tiene más volumen, perdón, más masa, más área. Y es por eso que hace que si la parte de arriba fuera exactamente igual a la parte de abajo, estoy totalmente seguro que el centro de gravedad fuera en este punto, coincidiera con el punto del centro de gravedad del rectángulo de en medio. Pero como no es así, entonces el centro de gravedad es más arribita. Hasta allí, que fue lo que hicimos ayer, obviamente con otra figura. Díganme si tienen alguna pregunta que hacer, alguna observación, algo que no esté claro, para continuar de aquí para allá. No. Profesor, sí, yo tengo una pregunta. ¿Si puede volver al cuadro, profesor? ¿Quieres ver el cuadro? Está bien, ya te lo pongo aquí. Ahí está el cuadro.
Para los rectángulos y cuadrados no se divide para dos, no, es cuando es triángulo. Es la Para misma el área. fórmula. A ver, mira, eso de ahí es lo que nos enseñan en la escuela en segundo grado. Cuando tú calculas el área de un cuadrado es base por altura. Cuando calculas un rectángulo es base por altura. Cuando calculas cualquier tipo de paralelepípedo es base por altura. Si calculas un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Por qué? Porque un triángulo es la mitad de un cuadrado. Si calculas una circunferencia, estamos hablando que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. O sea, son las mismas fórmulas que utilizamos desde la escuela. Ya, y para encontrar las X y Y, ahí lo divide, por ejemplo, el triángulo se divide para tres, ¿no? Eh, a ver, ¿en dónde tú viste que el triángulo lo dividimos para 3? O sea, para encontrar X y Y. No, para encontrar X y Y, déjame ponerte la figura, Pero de cada figura geométrica, No, en ningún lado se divide para 3. no. No, yo no sé dónde tuviste eso. Espérame un ratito. Déjame sacar estas cosas de aquí para quedarme con menos papeles en el escritorio y mostrarte ya la figura que queremos ver. Tantas cosas abiertas. A ver. Ya, aquí estamos. Y aquí estamos con las dos figuras. En ninguna parte, ¿tú dónde viste que se divide para 3? No sé, creo que estoy confundido, pero parece que sí. O estoy confundido tal vez con la del semicírculo, que es 4 sobre 3 pi, creo que es el círculo o semicírculo, la fórmula. A ver, aterricemos esa parte. Una cosa, primero que lo que vimos ayer, cuando tú hablas de un semicírculo, estás hablando de algo que no es un círculo completo. Y cuando hablas de un círculo que no es completo, no es la misma fórmula si es un cuarto de círculo, si son 3/4 de círculo, si es medio círculo. Entonces son fórmulas diferentes en cada uno de los casos. Ustedes, chicos, ustedes eso de ahí, eso es como de la escuela. Ustedes ya vieron física. Si nosotros lo que queremos calcular es solo la cuarta parte de un círculo, el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado sobre 4. Si es un cuarto de círculo. Si es medio círculo, ustedes van a calcular pi por radio al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Son diferentes las fórmulas. Ahora, aquí no tenemos círculos, por lo tanto no tenemos por qué hacernos mucho lío con eso. ¿Y de dónde sale X? Espérame un ratito. ¿Dónde sale X? X sale de la división del área en X dividido para el área. Y Y sale del área por Y dividido para el área. Esos son los valores que nos da aquí. Dime, ahora sí, dime. Profesor, yo creo que él se refiere que en la clase de ayer hubo donde usted dijo que, por ejemplo, el cuadrado, para poderlo segmentar, se divide así en dos partes, el rectángulo es igual, pero el triángulo es un tercio, se va dividiendo por un tercio, y ahí yo creo que es donde él dice que se divide para tres partes, o sea, tres segmentaciones. A eso creo que se Sí, refiere. sí, sí, exactamente, compañera, Bueno, gracias. puede ser eso, está bien que sea eso, pero es que esa es la clase de ayer. Ayer dijimos, tenemos preguntas que hacer, pero ahorita estamos hablando de esto y si ahorita te estoy enseñando algo nuevo y me estás preguntando por lo de ayer, yo creo que no es ni siquiera pertinente. ¿Ya? Es como que lo de hoy día me lo preguntes después.
Sí, por eso es que yo quiero participar con ustedes, para que todo lo que genere dudas se resuelva. Esa es la intención de que estén presentes, para que después nos digan, ¿y de dónde salió eso? Es por eso que lo vamos haciendo aquí pasito por pasito, y en este caso no hay triángulos, tampoco hay círculos, solo estamos trabajando con rectángulos, porque estoy haciendo un ejercicio sumamente fácil, es para que sea de fácil comprensión. Después que entendamos el facilito, podemos hacer el difícil, ¿ya? Ahora, ya llevamos ahí esa parte, pero viene otra parte más. Déjenme copiar unas fórmulas para un cuadrito para no redundar en... aquí está. Listo. A ver, ahora nosotros vamos... Déjenme buscar una figura que sea más amigable. Aquí hay una. Aquí tenemos una figura más amigable para poder trabajarla, pero déjenme ver. Voy a copiar estos datos de aquí. Voy a copiar estos datos de aquí para no escribir la fórmula que está un poquito pesada. Control C. Y lo voy a poner en el cálculo que he hecho acá. Déjenme ordenar esto un ratito. Control V. A ver. Ah, bien. Déjenme borrar esto. Ok. Pues bien, déjenme hacer una adaptación aquí. Rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3. Tengo de base... Este aquí ya no lo quiero. Eliminar. Este de aquí. Rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3. Voy a poner los mismos datos, base 3, 1 y 5. Y la altura 1, 3 y 1. Entonces en la fórmula le voy a quitar el menos porque estoy sumando. ¿Sí? En X tengo 2.5, en Y 0,5, en X 2,5, en Y 2.5, y acá 2,5, en Y 4,5. Ya, entonces 27,5, ya. Esto aquí me simplifico. Ya tengo esos valores. Esto de aquí lo elimino. Y esto de aquí lo elimino.
Y esto de aquí lo elimino. Ok. Ahí ya tenemos el mismo... Aquí ya tenemos la misma situación que teníamos hace un momento. Ah, ya. Figura, rectángulo general, este aquí ya no lo tengo. Ahí sí. Pues bien. Déjenme mover un poquito esto. Listo. Ok, chicos. Muy bien. Ahora volvamos nuevamente aquí a la figura. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a calcular en el momento de inercia? En el momento de inercia vamos a calcular la relación que existe entre este punto del centro de gravedad total con el centro, con cada uno de los centros de gravedad de cada una de las áreas que calculamos. Por decirle, vamos a ver vamos a trabajar con la distancia que hay entre estos dos puntitos. Vamos a trabajar entre la distancia que hay entre el puntito de aquí, el punto rojo de aquí, con el punto grande de acá. Y vamos a trabajar con el punto del centro de gravedad del rectángulo abajo con el centro de gravedad de toda la figura. ¿Ok? Ahora, para eso necesito ir estableciendo esta parte de aquí, la parte de la figura. ¿Qué es lo que he hecho aquí? He puesto figura. Ustedes si se dieron cuenta en las fórmulas que les di hace un momento, decía inercia en el eje de las X e inercia en el eje de las Y. ¿Ok? Entonces, aquí es donde yo empiezo a trabajar las fórmulas. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar aquí? Voy a utilizar la fórmula, como estoy hablando en el eje de las X, entonces base por altura al cubo sobre 12. Obviamente que yo aquí ya lo puse en una formulita. Base por la altura dividido para 12. Entonces, usted hágalo con la calculadora y aquí tienen la base, que es 3, hagámoslo un ratito en la pizarrita, para que todos los vean, para que todos vean cómo se hace. La base es 3 y la altura es 1, ¿verdad? Entonces, déjenme agrandar esto y pongámoslo aquí. Okay. Vamos a aplicar esta fórmula de aquí, ¿ya? Entonces, control C, la voy a poner aquí más bajito, solo para muestra de esto. ¿Y qué es lo que tengo? Entonces, la base es 3 y la altura es 1, dividido para 12. ¿Ok? Utilicemos la calculadora y dígame a cuánto iguala eso. A ver. 0.25. 0.25. 0.25. Ya, ok. Entonces, ese 0.25, perdón, déjenme encerrar esto, que esto no tiene nada que ver aquí. Ese 0.25 es el que yo tengo aquí. Obviamente que como en ese ejercicio hacía una resta, lo tenía ahí. Entonces, 0.25. Asimismo, ahora vamos nosotros a calcular, hacer el mismo cálculo, pero para el eje, la inercia en el eje de las Y.
Por favor, ayúdenme. Ustedes ya saben cuál es la fórmula, pero ya ahorita la recordamos. Bueno, ya. Entonces, la fórmula en el otro de los casos sería 0,25 de aquí, ¿verdad? Ya. Esto nos da esto. Estamos hablando del primer rectángulo, el de la parte de abajo. Ahora veamos el otro, en el eje de la Y. Sabemos que la altura es 1 y que la base es 3. Dividido para 12. ¿Cuánto nos da esto, chicos? 2.25. 2,25. Perfecto. Ya. Entonces, si ustedes notan, lo que tengo yo acá hecho en la fórmula es exactamente lo mismo, solo que he puesto la fórmula en Excel. Ten en cuenta que aquí está 2.25. 0,25 en la X, 0,25 en la Y. Ahora, ¿qué necesito de ustedes? Necesito que calculen el momento, la inercia en el eje X y en el eje Y de los otros dos rectángulos, por favor. Calcúlenlo ahí y en 3 minutos me dicen cuánto del total, lo comparamos con acá o si no, hacemos el cálculo y seguimos trabajando. Como para que trabajen ustedes también. Mientras yo atiendo un mensaje del decano que me está escribiendo. Ingeniero, buenos días. Sí, vamos a hacer el oficio para extender un poquito más eso. Dígame una cosa, ingeniero, ¿el oficio para quién va dirigido? Para ver si lo hacemos, y me imagino que usted se lo mandamos por el correo. No sé, ahí me saca de esas dudas. Y, ingeniero, nosotros todavía no estamos egresados, pero nosotros estuvimos hablando y mejor es no egresar todavía porque todavía nos falta terminar algo de la tesis y tampoco estamos egresados porque estamos en eso de las pasantías arreglando, en donde el ingeniero Salto tiene que aprobarnos eso. Incluso el ingeniero Salto dijo que todavía lo mejor es que no estuviéramos egresados, porque una vez que estuviéramos egresados, ahí sí nos da un plazo límite en el cual tenemos que apurarnos más en todo. Pero claro, lo de la glorieta, como están ya las fechas límites, eso sí ya estamos atrasados de ley. Lo que quizás en parte nos conviene es que todavía no estamos egresados porque todavía nos falta sustentar la tesis. Entonces, ingeniero, despéjeme esa duda para quién va a dirigir. Moisés, como ustedes no están egresados, entonces explica
en el oficio de que ustedes, como todavía no han ingresado, no han terminado porque no están calificados para sustentar, porque para sustentar primero tienen que haber egresado. Entonces, digan en el oficio de que en vista de que ustedes no han ingresado aún, necesitan tiempo, no para terminar la tesis, que necesitan tiempo para egresar y poder sustentar la tesis de grado. Ahora la pregunta es cuándo van a egresar para, de acuerdo a eso, más o menos proyectarlo, porque eso va a ser un tema de discusión fuerte allí, porque van a decir, ¿y cómo es que ustedes están en tesis? ¿Cómo es que ya están listos y todo? Y si todavía ni han ingresado, eso me va a generar una polémica terrible, porque van a decir que ustedes todavía no, que a ustedes no debió haberse le dado la tesis hasta que estuvieran más avanzados. Walter, buenos días. Le cuento que yo ya hablé con el ingeniero Guillermo. Incluso ya me salí de esa tesis fotovoltaica, porque él me dijo que le parece una muy buena investigación, que está muy bien. Y al principio conversando me dijo que usted no puede ser mi tutor, porque usted no pertenece al departamento de eléctrica, pero que si yo hago esa tesis, sí puede ser como mi revisor. Ahora, después cuando yo le propuse lo de la tesis mixta que usted me dijo, le pareció una mejor idea. ¿Por qué? Porque ahí usted sí entra como tutor. Entonces es lo que me dijo Núñez, consíguete un estudiante de Lodana para que trabaje contigo en esa tesis, él se encarga de la planta y tú lo que vienes es hacer un complemento, dice, de la tesis, tú lo que vienes a hacer es la parte eléctrica. Porque si yo presento ese anteproyecto acá, me van a decir que estamos locos porque nosotros no estudiamos la planta, pero si lo eléctrica, y entonces si ellos presentan un anteproyecto de eléctrica, le van a decir lo mismo, que están locos. Entonces, mejor preséntalo allá en Lodana, en el departamento de Lodana, la tesis. Puedes poner a tu papá como tutor, en este caso usted, y cuando ya esté aprobado ese anteproyecto, tú me lo envías acá para yo de acá, del departamento de nosotros, ponerte un revisor, alguien que vea tus pasos, que yo voy a ver cuál es el más adecuado para todo este proceso. Entonces, ahí puedes trabajar con tu papá y con un estudiante de allá que viene siendo tu compañero, me dice, para que tú tengas acceso a lo que son los invernaderos, como me dice que ya están allá, y todo eso. Y yo digo, sí, ingeniero, ahí me explicó eso. Ya, ingeniero. Lo que pensamos hacer es, bueno, la tesis en sí, ya tienen, ya obviamente ustedes saben que ya está en metodología, ya falta poco. Y de ahí lo que faltaría solamente que es, pagar los últimos, bueno, poner esos foquitos y esas notas, pero eso sí nos ponemos pila máximo una semana.
dejándolo completamente habilitado. Digo máximo porque hay que poner luces, porque es la instalación, bueno, pintar y esas cositas. Y eso faltaría. Y las pasantías que eso ya se está arreglando con el ingeniero Santos, que la otra vez ya fuimos y para que nos explicó todo. Solamente falta subir esos documentos que se mandó a corregir de nuevo y luego subirlos de nuevo. Entonces, no sé qué usted me aconseja, ingeniero, para qué tiempo podríamos enviarlo. Yo sé que usted me va a decir, no, pero ustedes son los que están ahí, pero igual, si hay una sugerencia suya, podríamos mucho mejor de la parte nuestra que nos diga. Primero quiero saber cuándo egresas. Mientras no sepa cuándo egresas, cualquier fecha que yo te dé no sirve. Bueno, chicos, disculpen que estoy también atendiendo unos asuntos de tutoría y otras cosas, porque ustedes saben que los miércoles normalmente no me reúno con ustedes. Entonces, ¿me ayudan por favor con los valores que dio en el rectángulo 2? Otra vez estamos en el cri-cri. Chicos, ¿me pueden ayudar con los datos que le dio en el rectángulo 2? Sí, son los mismos que están allí. 2.25 y 0.22. Sí, ingeniero. Y en el rectángulo 3, También son los mismos resultados. Igual. 0.416, usted lo redondeó, supongo. sí, está redondeado, para que no se vean tantos números. Ok. Bueno, ya tenemos esa parte. Ahora vamos a mirar la otra parte. Aquí yo he hecho un cuadrito que dice distancia X, distancia Y, inercia en X e inercia en Y. Con esta distancia yo voy a resolver la inercia en X y la inercia en Y. Entonces, cuando yo hablo de la distancia en X, estoy hablando que la distancia que yo tengo en el rectángulo 1, porque aquí estoy hablando del rectángulo 1, en X, vale 2.5, y ese 2.5 lo voy a restar de la distancia que hay de la distancia que hay en X. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Voy a poner a ver, voy a dividir pantalla mejor. A ver, aquí. Aquí. Voy a poner aquí. Ok. Ahora vamos a mirar aquí esta parte. ¿Qué distancia hay desde el centro de gravedad en X? El centro de gravedad en X nosotros tenemos 2.5, ¿verdad? ¿Y qué distancia hay entre el punto, entre este centro de gravedad del primer rectángulo con relación a toda el resultado del centroide en X? Dense en cuenta que el centroide en X da de que es el mismo, 2.5. Está aquí, ¿verdad? Entonces, desde aquí, desde este 2.5 que está aquí, hasta este de acá, ¿cuánto hay? Si nos damos cuenta, en el mismo gráfico, yo lo voy a resaltar por aquí, en el área, en X, lo voy a poner aquí de otro colorcito para que ustedes lo aprecien bien. En el área de X, que está aquí, lo voy a poner amarillo aquí, para que, resaltándolo. Tengo 2.5 y en el centroide en X, en el centro de gravedad en X, tengo 2.5. Entonces yo voy a restar 2.5 menos 2.5 y eso sería igual a 0 en este caso. O sea, estoy diciendo cuánto vale el centro de gravedad total de la figura, que es 2.5,
¿Y cuánto vale el centro de gravedad solo del rectángulo de abajo? Que es 2.5, entonces sería igual a 0. 2.5 menos 2.5 igual a 0. Porque lo que estoy midiendo ahora es eso, solo la inercia. Ahora, para los que no me entendieron, vamos a hacer el centro de gravedad en Y. Dense en cuenta que en Y es para arriba. Entonces, ¿qué tengo en Y? En Y tengo que este es mi valor en Y, lo voy a poner otro colorcito para verlo aquí, lo voy a poner celestito. 0,5 menos 2,9, que es la distancia en Y. ¿Dónde lo vemos aquí? Nos damos cuenta aquí la altura. El centro de gravedad de toda la figura es esta roja, que está aquí en 2.9, creo que era. Sí, 2.9, que es esta de aquí. Voy a cambiarle, para que no nos confunda, se lo voy a cambiar de color, lo voy a poner rojo, para saber de qué estamos hablando de esta de aquí. Esta es la curva de general. El que está rojo es el centroide de toda la figura. Entonces, ahorita yo estoy calculando aquí qué distancia hay desde aquí, desde este centro de gravedad en Y, que está aquí en 0,5, hasta el que está aquí, que es 2.9. ¿Qué distancia hay? Entonces, si yo pongo aquí si yo escribo aquí 0,5 menos 2.9, ¿cuánto me da? Menos 2.4. 4. Ya me da menos 2.4. Perfecto. Entonces, yo aquí voy a mirar lo que son, aquí yo tengo la distancia en X, distancia en Y. Me sale 2.4. Si lo redondeo me sale eso, ¿verdad? Entonces déjenme poner aquí el redondeo para saber que la distancia en Y es eso, 2.4. Ahí está. ¿Ok? Ahora veamos las otras distancias. La distancia de las otras figuras geométricas. Entonces, ahora veamos el rectángulo 2, que es el de aquí en medio. Significa que ahora yo voy a calcular cuánto hay desde aquí, desde esta línea del centroide de aquí, a la línea que queda más arribita del centroide general. Entonces, ¿qué tengo? Con respecto a la Y, des en cuenta que ambas están en la misma línea. Y ambas en la misma línea valen 2.5. Entonces, si yo digo 2.5 menos 2.5, va a ser igual a 0. El 0 que está aquí, en ese cuadrito. ¿Ya? A ver, vamos a pintarlo. Esto de aquí ya lo calculamos ahorita. Ahora estoy en este de aquí calculando este, 0. Ahora, en Y, des en cuenta que en Y, ahora es para arriba. Des en cuenta que el centroide del rectángulo de en medio está aquí en 2.5 y el centroide de la parte de toda la figura está en 3.9. Entonces, yo tengo que hacer la resta de estas dos figuras. ¿Y qué voy a tener allí? Voy a tener que tengo, déjame ver, B8. Un ratito. Aquí tengo un error. Aquí tengo un error. A ver. Un ratito, por favor, déjenme corregir esto. Esto menos esto. Esto menos esto.
Que no. Estoy mirando es que tengo unos valores que no tienen fórmula. Ahí está. Un minutito, por favor, mientras aclaro una idea aquí. Déjenme ir. Ya. Aclarado. Entonces, esto F2 es esto menos esto. Esto menos esto. Esto menos esto. Esto es igual a esto menos. Ya. Ok, chicos, había cometido un error de resta, pero bueno, ya está aquí. Ok, ahora la distancia en Y del segundo rectángulo, des en cuenta que va a ser la distancia que hay de aquí a aquí, ¿verdad? O sea, de 2.5 a 2.9 hay 0,4, que está allí. Ya, ahí sí. Ok, ya tendríamos 0,4. Ahora, con relación al rectángulo acá arriba, en X, des en cuenta que el mismo centro del centro de gravedad del triángulo de arriba coincide en X con el centro de gravedad de toda la figura. Por lo tanto, sería 2.5 menos 2.5 va a ser igual a 0, tal como está aquí. Y en el caso de la distancia en Y, yo tendría que calcular cuánto hay desde aquí, desde este punto de aquí hasta el punto de acá. O sea, desde el punto del centro de gravedad de toda la figura con relación a la línea del centro de gravedad de la figura 3. Entonces, si tengo aquí 4.5 menos 2.9, nos daría 1.6, ¿verdad? Que con eso tendríamos ya esta figura aquí. Okay. Hasta ahí ya tenemos las distancias.
Ahora veamos qué sigue del cálculo. ¿Ya? Una vez que yo ya tengo esta distancia, yo tengo que aplicar la fórmula de la inercia. Déjenme ponerme aquí para calcular. Voy a abrir Hidro de nuevo para indicarle ahora las fórmulas de la inercia. Voy a ponerme acá un poco más arriba, más abajo. Y las fórmulas serían las siguientes. Vamos a poner aquí teorema de Steiner. El teorema de Steiner. Nosotros vamos a calcular de acuerdo a este teorema. ¿Y qué nos dice el teorema de Steiner? Nos dice que la inercia en X siempre es igual a la inercia en el eje de las X más el área multiplicado por la distancia de Y al cuadrado. De Y al cuadrado. Esto nos dice el teorema de Steiner, la primera fórmula. Ahora, si lo que voy a calcular es la inercia en Y, va a ser igual a la inercia en el eje de las Y más el área más el área por la distancia de X al cuadrado. Ok, entonces el teorema de Steiner me dice que yo tengo que utilizar esta fórmula para la inercia de la X y esta fórmula para la inercia de las Y. Y después yo voy a tener que sumar esta con esta, y la fórmula entonces sería que la inercia total es igual a la inercia en los ejes, más el área por la distancia al cuadrado. Ya. Entonces, con esto de aquí, ¿qué es lo que queremos mostrar? Queremos mostrar que de acuerdo al teorema de Steiner, yo calculo la inercia en X, calculo la inercia en Y calculo la intensidad total, la inercia total, que es la sumatoria de estas dos. ¿Ok? Entonces, en vista de que yo ya tengo eso, ¿qué es lo que procedería ahí de acuerdo a la fórmula? Por decirle, si yo voy a calcular esto de aquí, voy a copiarlo mejor para que ustedes aprendan a calcularlo aquí, control C, lo voy a poner acá abajo. ¿Cómo se calcula? Tengo aquí la fórmula, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo esta partecita de aquí? A ver, vamos a reemplazar los valores. ¿Cómo reemplazo yo el valor de aquí? El valor de aquí, inercia en el eje de las X, nosotros ya vimos cómo se calcula acá arriba. Des en cuenta que aquí, lo que estamos aprendiendo aquí, es a calcular precisamente eso. Esto de aquí. Entonces, tengo que utilizar esta misma fórmula aquí para reemplazar lo de acá. ¿Ya? Es decir, que aquí, déjenme borrar esto para que no se vea feo ahí. Es decir, que esto de aquí, inercia en el eje de las X, digamos que
digamos que vamos a ver el rectángulo 1. A ver, rectángulo 1, déjenme ponerlo aquí más chiquito aquí. Ahí. Del rectángulo 1, entonces eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la base por la altura al cubo. La misma fórmula que estaba arriba. La base por la altura al cubo. Y todo esto dividido para ¿cuánto? Dividido para 12. Todo esto dividido para 12. Ahí sí, esa fórmula reemplaza esto de aquí, ¿verdad? Ya no la pongo. Entonces, más el área por la distancia de y al cuadrado en el triángulo, en el rectángulo 1. Entonces, en base a eso, yo voy a tomar esto de aquí para seguirlo copiando, control C, y lo pego aquí, control V, y reemplazo los valores. Del triángulo 1, ¿cuánto era la base? La base era 3, ¿verdad? La base era 3 y la altura era 1. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el área? Tendría que venir acá al cuadrito y ver que el área del rectángulo 1 es 3. 3 por 1, 3, ¿verdad? Entonces me regreso acá al cálculo que estoy haciendo. Y el área es 3. Y la distancia en Y, ¿cuánto es la distancia en Y? Me vengo acá otra vez al cuadrito. Y la distancia en Y que tengo desde aquí es menos 2.4. Pero eso va al cuadrado. ¿Ok? Entonces, menos 2.4 al cuadrado. Pongámoslo otra vez aquí. La distancia menos 2,4. Ahora sí, chicos, ya tenemos el primer rectángulo. Díganme, esto de aquí, ¿a qué es igual? Hagan la operación del teorema de Steiner para saber en esa X cuánto nos da. Ingeniero, es que estamos todavía en eso de las pasantías, enviando el primer informe y luego el otro. Supuestamente eso no nos debe tomar más de 2 meses. La pregunta a mí es, ¿cuándo egresas? Eso es lo que necesito saber. ¿Cuándo vas a egresar? Lo de la pasantía y todas las cosas que tienen que hacer, eso ya va incluido en el egreso. ¿Cuándo egresas? Porque nada se hace con relación a la pasantía, todo se hace con relación a que hayas egresado o no. A ver, chicos, díganme. A mí me 17 salió como 53. 17,53. A ver. F2, espérame un ratito. El área y X. El área. Y OX ya.
Déjenme que estoy revisando estas fórmulas del área y ya. Bueno, a ver, chicos, miren, como aquí, este cálculo de aquí, base por altura sobre 3, nosotros ya lo calculamos aquí, era 0,25, ¿verdad? ¿O no? Déjenme ver si no me equivoqué en esto. Base por altura y la altura al cubo. Ya, está bien. Esta partecita aquí, 3 por 1 sobre 12, 12 nos da 0,25, ¿verdad? Más la distancia, F2, déjenme ver, más el área por la distancia al cuadrado. La distancia dice que es F12. F12. 2. Chicos, ¿cuánto le dan? Repítame, por favor. 17.53, ingeniero. Acá me da 17, 17 prácticamente cerrado. Solo para verificar, en el otro rectángulo en X, ¿cuánto les da? 2.73. Ya. Ok. ¿Y el tercero? Chicos, ¿y el tercer rectángulo? Ese me da 13.21, profe. ¿Y por qué te da tanto? Sí, ese estoy viendo, me sale mucho. Voy a ver si está bien. Pero no sé si de ese, porque la base del área es 5. El área es 5. Ya. Déjame ver si estoy con la misma área, porque como copié este ejercicio de otro lado, es por eso que estoy verificando. Sí, el área es 5. Y esto. Aquí. Ya. Ok, ya tengo esto. Nosotros tenemos unos pequeños unos decimales que están fluctuando aquí de diferencia entre ustedes y yo. Y la razón es de que yo aquí estoy utilizando todos los decimales porque estoy trabajando directamente con Excel. O sea que si me pusiera aquí a ponerle decimales, yo voy a tener, dése cuenta, la cantidad de decimales que yo manejo. Sino que mejor lo voy redondeando para que las cantidades se vean más chicas. Pero esa es la diferencia que tenemos, de que yo aquí estoy hablando con exactitud. Yo tendría la inercia en X y tendría la inercia en Y, de acuerdo a la fórmula, ya estaría todo calculado. F2, ya, y ya, está bien, deben verificar. Área. Y área. La distancia. Espérense, que yo aquí creo que aquí en el rectángulo 3 había. Deben verificar. En el área 3 había desde 2.9 a 4.5. 1.6. Está bien.
Ya, está bien. Bueno, el cuadrito que ustedes tienen está como el que tengo yo aquí, ¿verdad? Profesor, en el tercero, en el eje, en la inercia X, me sale a mí 13.22. Usted tiene 13 A mí también me sale lo A, mismo. a mí también me sale igual, ingeniero. Igual que a tu compañero. Sí, Pero yo quedan tengo, A mí también me sale lo mismo. ya, y dime una cosa, a ver, verifiquemos acá este de aquí. Es que, ingeniero, creo que ese 6,1 usted lo tiene mal en la fórmula, no sé si se puede revisar. Revise si puso la 6.1. base es 5, El daría 6,1. 5, profesor. Espérate, déjame buscar, que no sé dónde está el 6,1. Este de aquí dices tú. Sí, es ese. Sí, vea que usted lo tiene en... ¿Cuánto te da aquí en este 6,1? 13.22. Calcúlalo de nuevo, por favor, para ver si estamos en un error. D4, aquí yo tengo este, D4, por... Ahí usted lo tiene en D4 Ah, y ya, es ya, B... aquí parece que lo tengo cambiado, ¿verdad? Ajá, es Parece B14042. que aquí es B14. Parece que aquí Más, fuera B14. ajá, más 5 la base. B14. Y aquí sería D4. Más D4, sí. Ahí. 13,8 les da a ustedes. 13.2, ¿no? Bueno, Sí, eso, pues, los decimales ya te dije que entra allí. Pero bueno, ahí nos ajustamos. Es que en realidad, como copié la fórmula, estaba cambiada de un lado al otro. Ahí sí, ahí está bien. Déjenme verificar el otro lado, C12, C13 y C14. Espérate, que acá también está cambiado. Aquí también es C14. Y aquí sería D4. Si no me equivoco. Eso debería darles, así debería darles, ¿verdad? Verifiquen la inercia en Y. Ya. Ahí también estaba cambiado. Tenía el mismo problema que en el otro. A ver, chicos. Entonces, para terminar, se suman las inercias. A ver, aquí está esto. Sumamos las inercias en X. Sumamos las inercias en Y. Esos valores los estoy trasladando. Y una vez que hemos sumado inercias en X, inercias en Y, ahora las sumamos las dos. Y nos va a dar este valor de aquí. Nos va a dar ese valor de 46,4, que es la suma de 33,5 más 12,9. Ahora, aquí hay algo que es muy interesante y que ustedes nunca le pueden perder el rastro. Es que la unidad de medida que se utiliza en la inercia, como estamos hablando aquí en centímetro, es centímetro, pero el exponente es a la cuarta. Toda la vida el exponente va a ser a la cuarta.
Aquí no va a ser ni al cubo ni al cuadrado, sino a la cuarta. ¿De acuerdo? ¿Ok? Chicos, con eso nosotros terminamos el ejercicio. Estoy deteniendo la grabación.